¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces, el debate en la pantalla de Canal 4 y estamos a pocas horas, digamos, de las elecciones, de esa instancia que nos tiene a todos expectantes, entusiasmados. Para los medios de comunicación, para los periodistas, los comunicadores, es una instancia memorable sin dudas. Y está con algunos, como dice algún comentarista, con algunos aditamentos, que los vamos a considerar esta noche aquí en Todas las Voces. Hay un tema central. ¿Qué representa ser joven en política aquí en Uruguay? ¿Es lo mismo ser joven en política que ser joven, por ejemplo, para ocupar un cargo gerencial? ¿O allí hay que tener como precisamente algunas credenciales, aquello de la cédula? ¿Se es dirigente, se es líder con la cédula también? En fin, vamos a hablar de eso. Hay tres nuevas caras de la política, tres jóvenes que además, a pesar de ser jóvenes, tienen ya una vasta trayectoria en cada uno de sus partidos. Pero además, en esta edición tenemos el Conidata y el Mazadata. Es el número mágico que va a exhibir Gabriel Mazarovich en los próximos minutos sobre su pálpito, su aspiración, su deseo en todo caso de lo que va a pasar el próximo domingo, pero con por lo menos una consideración también científica, me imagino, y Conidata, que ya nos ha dado una lección contundente en las primarias, en las elecciones internas. ¿Cómo te va, Conrado? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, ¿te tenés fe? Dejé constancia cuando mandé los datos. Sí, que es una expresión de deseo. Es una expresión de deseos que es tan importante en unas circunstancias como estas. La verdad es que para mí no hice la cuenta, pero creo que es la 14ª vez que voto y todas las veces me excito igualmente. Es lindo eso, ¿no? Gabriel, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, muy bien. Yo estoy igual. Lo tuyo es con el corazón también. Por supuesto. Uno cuando opina en general de política le tiene que poner el corazón. Como dice Oscar Andrade, el corazón a la izquierda, ¿no? Ah, sí, a la izquierda late el corazón. A la izquierda late el corazón. Pero además es también una percepción de la realidad directa. Ajá. Es decir, de lo que estuve viendo en el recorriendo el país. Connie, decime una cosa, a propósito del corazón, ¿cómo es el...? A la izquierda late el corazón. A la izquierda late el corazón. Yo no, ¿Te superó Oscar Andrade en número de seguidores en Twitter? El año pasado lo convencí a Oscar. Sí, recuerdo que estábamos acá y le dijimos, tenés que abrirte una cuenta. Tenés que abrirte una cuenta y así lo hizo. Y hoy dejó constancia de que me había pasado porque en la madrugada de hoy llegué a 25.000 y pasó como trompada Oscar. Te pasó como parado, como dicen. No, sí, me dejó parado. Pero digamos, estamos 25.225 tiene Oscar y yo tengo 25.102. Estamos muy lejos de tus 133.266, pero la aspiración está ahí. Bueno, pero es increíble, ¿sabe los números de Twitter? Sí, es increíble, increíble. No, pero quiero decirte una cosa, Conrado. Hay, por ejemplo, una convocatoria. Hoy celebraste, de todos modos, tu número ese de los 25.000, ¿no? Sí, celebré y la gente me acompaña y festeja y aplaude. Y quiero que lo sigan acompañando a Connie, en este caso, que es nuestro panelista, a Oscar también, si prefieren, pero allí se daba esa circunstancia, una chanza también de Andrade, ¿no? Una chanza. Porque arrancó de abajo. Una chanza y yo le mandé una felicitación que también él agradeció, así bueno, Valeria Tanco, como siempre, es un privilegio contar con tu presencia como periodista invitada. ¿Cómo te va? Muy bien, es un gran placer estar acá en esta convocatoria que me parece súper importante, porque pongámonos a pensar que en el Parlamento que entró en 2015 de titulares, calculé ahí, y puede ser que le haya errado, pero no había más de 8 personas menores de 35 años, cuando la edad mínima es 25 años para entrar a la Cámara de Diputados. O sea, 8 personas en 99. Claro. ¿No? Entonces me pregunto, ¿tendría que haber una cuota, por ejemplo? Ya la tiro así. ¿Tendría que haber una cuota de juventud? Ya mirá, te tiró para los palos Conrado. ¿O tendría que haber una edad de retiro? Sí, totalmente, totalmente. ¿No? Yo me retiré hace añares. Vos te das cuenta, por ejemplo, esta cuestión vinculada al ejercicio del voto, ¿no? Y allí no hay edad, o sea, si estás en condiciones tenés que ir a votar, sea la edad que sea. ¿Había alguna confusión respecto a eso? No, hay que ir a votar, cualquiera sea la edad. ¿Cómo te va, Viviana? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches. Muy bien. O sea, yo veo, por ejemplo, a Viviana, la veo ni que hablar a Valeria, son personas jóvenes, pero ¿se es joven, por ejemplo, para ejercer el periodismo tanto como para la política? ¿O parece que te van como postergando más en la política? Puede ser. Creo igual que todos los partidos tienen juventudes y creo que cada vez están más vigorosas y se los tiene más en cuenta. Hoy justo estuve hablando con 3 chicos de 17, 18 y 22 años. Cada uno representaba a la juventud de uno de los partidos. Y lo que contaban era muy bueno, se los tiene en cuenta. Sí, yo creo que sí, y además hay como una agenda, ¿no? Va a estar más adelante aquí María de los Ángeles Pardo, primera magíster en coach de Uruguay, directora de Trascender,
y va a basarse en 3 ejes temáticos: autoconocimiento, liderazgo y gestión emocional de los líderes, sobre todo. Y también allí hay unas consideraciones interesantes para realizarse. Estos líderes de hoy, las diferencias con aquellos líderes de antes, en fin, son... Claro, a veces se va a esa cosa binaria, ¿no? Si son mejores o peores. Lo cierto es que hay liderazgos que han cambiado y que son distintos y los vamos a considerar. Qué gusto recibir a estos 3 invitados. Gonzalo Baroni, del Partido Nacional, ¿cómo te va? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Fuiste presidente de la Juventud del Partido Nacional en qué año? Hasta el 2017, 2012-2017. ¿Te seguís sintiendo joven? Bueno, al lado de toda la juventud que milita en el partido, soy bastante viejo, sí, pero al lado del partido en general estoy bastante joven. Exactamente. Sí. Patricia González, dirigenta del Frente Amplio. Patricia, ¿cómo te va? Un gusto. ¿Cuántos años? Sí, 30. Qué horrible. No le pregunté a Baroni. 33. 33, Gonzalo. 33. Bien, bárbaro. Y mirá vos, qué coincidencia linda. Felipe Schipani, ¿cómo te va, Felipe? Un gusto, Daniel, gracias. Igualmente, es muy grato contar contigo. ¿Edad? Yo soy el más veterano del panel, 39. 39. Bueno, y aún así te convocamos Ya no sos por la... millennial. Millennial no, sos por millennial. ejemplo, ¿no? Porque ustedes dos sí, estamos ahí. Yo tengo 33 también, estamos ahí. Somos millennials. Felipe, y representante de la juventud, en este caso del Partido Colorado. No, yo no soy de la juventud, yo estoy retirado de la juventud hace años. Lo digo desde mi lugar. Considero que sos parte de la juventud. Por lo que decíamos, en política, fíjate vos. Y en términos generales, sí. Sí, en términos... Ustedes tuvieron un presidente, por ejemplo, o Uruguay tuvo un presidente. ¿A qué edad llegó Jorge Valle a la presidencia? Bueno, Jorge es del 27 y llegó en el 2000, o sea que tenía 73 años. 73. Sí, pero ahí lo fantástico fueron el presidente Sanguinetti y el presidente Lacalle, con 49. que ambos llegaron con 48. Claro, bueno. En la primera vuelta. Pero quiero dejar constancia... Sí. Que integré un gabinete como ministro, que teníamos un ministro de 37, 5 ministros entre 40 y 44, y el más viejo tenía 63 y era nuestro canciller, que el señor lo tenga en la gloria. ¿Grossespiel decís? Sí, el doctor Héctor Grossespiel, porque la política es para gente joven y ahí no me van a discutir, que se cumplía. Sí. Después nos hemos acostumbrado a esta gerontocracia insufrible. La gerontocracia insufrible, dice Connie. Hay un poco de eso, ¿no? Ahora, también Valle integró un gabinete que en su momento fue bastante joven, hay que decirlo, ¿no? En el Pero Varela hizo la reforma educativa con 25 años. Mirá vos, dato precioso ese. Y Baltasar Brum tuvo que esperar a llegar a la mayoría de edad para ser ministro. Y Jorge fue candidato a la presidencia con 39. La que tiene voz autorizada en este panel y en estos invitados, y me incluyo desde ya, es la joven del equipo. Sin duda. Vamos directamente con nuestra representante juvenil, que allí está como siempre atenta a las redes. ¿Cómo te va, Jimé? Muchas gracias, Dani. Muy bien, un gusto saludarlos. Un placer esta noche y quiero decirles que la convocatoria en redes sociales ha sido masiva. Hemos batido récords históricos de este programa y me atrevo a decir de otros programas del canal también. Hoy queremos saber a qué partido político van a votar ustedes en unos días nada más. Hemos recibido casi 30.000 votos, así como lo escuchan. Gran convocatoria y también les adelanto que en minutos nada más estaremos leyendo los mensajes que hemos recibido de ustedes a lo largo del día y también a lo largo del programa. Así que en minutitos nada más los vuelvo a convocar para este análisis de redes sociales también. Bueno, notable. Jimena Sabaris está con nosotros también, como cada noche, aquí en Todas las Voces. En la agenda, en los programas de gobierno, ¿hay espacio para los planteos de los jóvenes? Porque a veces eso es lo que uno en el imaginario tiene, como que los desplazan para la pintada, ¿no? Para pegar carteles, y eso ha dejado de ser así hace bastante tiempo. Pero lo cierto es, ¿hay un espacio para los temas vinculados a la juventud en el Partido Nacional, por ejemplo? En el Partido Nacional en particular... hemos tenido una agenda de gobierno joven, exclusivamente desarrollada por la juventud del Partido Nacional, que se ha incorporado en el programa de gobierno. De hecho, se recorrió todo el país. O sea que ahora es un mandato. Sí. Está dentro del programa de gobierno y de hecho se recorrió todo el país recogiendo visiones de jóvenes a lo largo y ancho del país, de pueblos muy recónditos que a veces no están tan con la voz presente en la política nacional. En términos estadísticos, de los nuevos votantes hay un flujo importante hacia el Frente Amplio. Eso ha sucedido tradicionalmente así. ¿Es porque hay otra conexión con la juventud? Bueno, creo que uno de joven tiende a ser más revolucionario, que es una buena noticia, y creo que la izquierda, el Frente Amplio en particular,
ha recibido a esa gente. Y esa idea de cambiar y de transformar, porque hay una cosa de la izquierda, más allá de que sigamos estando en el gobierno, que es de transformarse en forma permanente. O sea, estamos cambiando porque el mundo está cambiando y nosotros cambiamos. Y creo que eso es algo que atrae a los jóvenes. Ajá. Bien, Felipe, y también siguiendo, digamos, el imaginario colectivo, a veces se entiende que el Partido Colorado es aquel partido más conservador, ¿no? Y que de pronto condiciona más el ingreso de los jóvenes. Y eso no ha sucedido así. De hecho, estoy recordando, por ejemplo, las elecciones de jóvenes. Justamente, y una de las cosas que se ha modificado en relación a elecciones anteriores es que el voto colorado tiene una fuerte preponderancia joven. Ernesto Talvi es un candidato que genera una enorme empatía con los jóvenes y como muy bien decías tú, en el Partido Colorado no tenemos un patio trasero para mandar a los jóvenes. De hecho, los jóvenes se integran directamente a partir de esas elecciones, a partir de la reforma de la Carta Orgánica del año 2007, a los órganos de conducción partidaria. Los jóvenes se sientan en la convención del partido y se sientan en el comité ejecutivo. Y si tú repasás las listas de candidatos del Partido Colorado en todo el país, vas a ver muchísimos jóvenes. O sea, vamos a tener, creo yo, de las bancadas parlamentarias más jóvenes del Parlamento Nacional. Tenías que una... No, yo hice una cara porque en realidad nosotros también integramos en igualdad de condiciones en el directorio. De hecho, yo fui director del partido durante 5 años. En igualdad de condiciones con senadores, con diputados. Entonces, yo creo que es importante tener estructuras autóctonas de jóvenes, que los jóvenes elijan también jóvenes, pues muchas veces la gente se puede ver condicionada de qué están haciendo los mayores y demás. Bueno, en nuestro caso hay algo autónomo, algo muy auténtico en todos los lados del país. De hecho, tenemos el candidato más joven, ¿no? No, yo no comparto. De hecho, yo soy parte de un sector que no tiene juventudes y que la forma de ver es que los jóvenes también somos dirigentes. No solo los jóvenes nos encargamos de los temas de los jóvenes, o pensamos en el problema del país, porque somos ciudadanos y ciudadanas que vivimos en este país y pensamos sobre todos los temas. Entonces también hay una cosa de que cuando existen las juventudes, que yo creo que todo va tendiendo hasta que las juventudes ya no existan como tales, sino que las juventudes también sean parte de las dirigencias y que no exista esa diferencia, que haya un vínculo y una construcción intergeneracional y que no haya una diferencia entre que el joven se encarga de los temas de los jóvenes y después los adultos son los que hacen la alta política y son los grandes dirigentes. Bien, Conrado, ¿y cómo se termina con esa gerontocracia que tanto te fastidia? No, bueno, eso digamos, en mi opinión, tiene que producirse por la fuerza natural de la acción de los que reclaman eso. La mentalidad del caudillismo más bien se presta a que perduren en el tiempo las mismas figuras. Los partidos, a ver, Gonzalo nos cuenta que él integró el directorio por 5 años. En el año 72 el Partido Nacional había tenido una importante votación en el sector de Wilson, que lo acompañamos en el ambiente universitario, y yo me senté en el directorio del Partido Nacional con 24 años. Y eso fue, por supuesto, para mí un extraordinario honor, que no sé si lo merecía, pero era así la cosa. Y por supuesto no venía a llevar la opinión de la agenda juvenil de qué pintamos. Veníamos a discutir de los temas del país. Lamentablemente después tuvimos que hacer la misma actividad en la clandestinidad y acompañar a las fuerzas del directorio. A mí me parece que primero hay un debate sobre el tema organizativo de los jóvenes o no, y creo que cada generación de jóvenes no es igual a la anterior. En Uruguay hubo organizaciones juveniles muy fuertes, de muchísima potencia y mucha fuerza, antes de la dictadura, durante y en el periodo inmediato posterior. Pero a mí me parece muy interesante colocar un tema más amplio todavía. Hay una cierta visión en el mundo adulto de pasividad y de desinterés juvenil y de falta de compromiso con la política no solo partidaria, sino con la política en un sentido amplio. Y creo que es absolutamente falso esa visión que se tiene, tanto por la participación política que se da en el Frente Amplio y se dan todos los partidos, como lo están explicando aquí, con claridad, como en la participación social juvenil. O sea, yo te pongo un dato, por ejemplo. El último congreso de la UNRWA y el último congreso del ZUNCA, el 62% de los delegados tenía menos de 25 años. Y uno lo ve con una claridad enorme. Las direcciones del movimiento sindical hoy son muy jóvenes, muy jóvenes. Y llegan con suficiente horno, si se me permite el término. ¿Viste que a veces el horno lo tienen, porque tienen asamblea, tienen participación,
Yo te decía un ejemplo de la FEU, ¿no? La FEU en la que participaba Conrado antes de la dictadura, la FEU que tuvo toda la situación de Liber, de Hugo, de Susana, ¿no? Era con una universidad con 10.000 estudiantes. La universidad hoy tiene 100.000 estudiantes. Y la votación de la FEU, que se consideró que era baja, que tenía que buscar más, pero en la peor de todas votaron 10.000, es decir, votaron todo lo que era la universidad de antes de la dictadura. O sea, hay una visión de los jóvenes, si uno va a las escucha, participa de las asambleas estudiantiles, de las reuniones en los barrios, de la movida cultural, de la movilización política en todos los partidos, vuelvo a decir, hay una implicación de los jóvenes muy importante. Después me gustaría preguntarle, y quiero ir contigo, Conrado, además Viviana tiene aportes para hacer, ¿cómo se ingresa a la política? ¿Cuál es la puerta que debe abrirse o que debe golpearse, que debe tocarse para ingresar a la política? Porque uno debería decir, bueno, a ver, yo tengo interés y efectivamente me interesan los temas del país, no solo lo de los jóvenes, del país, y tengo una mirada y creo que puedo aportar. Bueno, ¿qué puerta golpeo? ¿La del comité, la de, en fin, la del dirigente local, barrial? ¿O tengo que...? Porque además... Había una escuela de gobierno, ¿no?, en el Parlamento. Escuela de política no conozco, alguien que forme para la política, ¿no? Conrado. Yo quería hacer algunas precisiones estadísticas. Yo entré a la universidad en el año 1968 por segunda vez. Había entrado en el 66 a ingeniería y volví para atrás porque descubrí que no era mi vocación. Hubo censo en el año 1968 y los estudiantes universitarios éramos 16.450. Como Gabriel Mazarovich nos tira 10.000, le aclaro, era un 60% más. Pero lo más interesante, porque escucho la campaña que está el Frente haciendo ahora de que el 54% de los universitarios son primera generación de universitarios. Cuando yo estudiaba en la universidad, el 72% de los universitarios eran primera generación. El nivel de los padres de mis compañeros entre los años 68 y 74 era bastante más socialmente ascendente que lo que es ahora. Viviana. Yo comparto con Gabriel y lo que decía al principio, ¿no? Creo que las juventudes están cada vez más vigorosas dentro de los partidos, pero sí es cierto que todavía cuesta mucho llegar a los lugares de toma de decisión, ¿no? Y de hecho, tenemos en la política uruguaya muchas veces nos presentan a determinadas personas como la renovación y en realidad cuando te pones a ver tienen todos más de 50. La calle Pou en este caso es el único que está por debajo de 50, 47, que está con 46. ¿No? 46, pero Talvi y Martínez tienen 62. Talvi es la renovación. En algún momento en el Partido Colorado presentaron a Luis Hierro López como la renovación y también, digo, eran... Entonces cuesta llegar a los lugares de toma de decisión. Hoy hablábamos con Vale del Parlamento también, ¿no? Que no hay legisladores jóvenes, o son muy pocos. No solo eso, en estas nuevas listas las encabezan gente que ha sido presidente de la República. O sea, ya llega un momento que es eso, bueno, un retiro en algún momento. Sí, o cuesta. Gente que estuvo muchísimos años en el Parlamento también, ¿no? Que hace muchos periodos. Que está allí desde hace años. Sí. Perdón, yo tengo una consulta para hacerle a Gonzalo, porque en realidad... Leí una entrevista que te hicieron en Voces hace un tiempo y Gonzalo no está de candidato en ninguna lista. Sí. Entonces, con toda su militancia, con todo su activismo, me preguntaba por esto. Vos decías, yo tengo capacidad para hacer un rol de articulador, tengo aspiraciones. El que no aspira, no respira. Sí me gustaría integrar alguno de los lugares y voy a trabajar para eso, pero con un proyecto colectivo. Entonces me pregunto qué pasó con eso, porque antes de entrar a hablar de cómo uno ingresa a la política es cómo uno se mantiene y cómo uno crece, ¿no? Porque no estás en ninguna lista en este momento. La clave está en colectivo, ¿no? No tengo que encabezar yo el proyecto para sentirme parte. Aparte, justamente, yo al integrar los equipos técnicos, en particular yo trabajo en educación, he estudiado al respecto de los temas, trabajo muy fuerte. De hecho, soy de las personas más jóvenes que integran ese equipo y justamente el Parlamento no es el único lugar para participar. Entonces, colectivo y Parlamento... Tu intención en ese momento era esa, querías integrar el Parlamento. O sea, querías postularte para integrar. Bueno, sí, también los tiempos cambian en el sentido de que capaz esa entrevista que es ronda del año 2014, 2015, es una entrevista que parte de la base de que con una cabeza de oposición. Nosotros ahora nos estamos planteando de otra manera y con un fervor mucho más grande y justamente creo que mi rol en este momento es más fuerte desde un lugar más ejecutivo y participando, articulando en la educación, por ejemplo.
Hubo quienes leyeron, por ejemplo, Felipe, que la victoria de Ernesto Talvi sobre el presidente Sanguinetti era la victoria de la renovación sobre un sector más conservador. Es que la renovación no es solo un tema de cédula de identidad, un tema de edad. Puede ser la edad, el tema etario, un condimento más, pero la renovación supone otros elementos. Ernesto Talvi tiene 60 y pico de años, 61 años, pero es una figura renovadora, es una figura nueva en la política, es una figura que viene con nuevas ideas, con nuevos proyectos, con una nueva lógica de hacer política, por lo que yo creo que para el Partido Colorado ha sido muy importante y para el sistema político en general siempre es bueno que aparezcan nuevos actores. ¿Cómo llegamos a la política? Era el planteo. Yo vengo del movimiento estudiantil, yo empecé a militar en los liceos y a partir de ahí me vinculo con los militantes de la universidad, vinculados al Partido Colorado, y llego por ahí. Pero una cosa que yo estoy viendo es que la política ha cambiado sustancialmente a partir de las redes sociales. En el caso del Partido Colorado y de nuestro grupo, te diría que el 99,9% se contacta a través de una red social. Y eso de un está bien o mensaje mal, de Facebook, es la primera pregunta de un que surge. mensaje de Instagram, de un mensaje de WhatsApp. Es mucho más sencillo acceder al dirigente, al partido. Antes, ¿cómo teníamos que hacer? Acercarnos, ir a tocar la puerta sin conocer a nadie o a través de algún conocido, algún contacto, algún vínculo. Hoy yo creo que las redes sociales han horizontalizado la política y eso hace que mucha gente participe y que participe de otras formas, porque ya no se participa de modo presencial. ¿No estás tan de acuerdo con eso, Patricia? No estoy de acuerdo con que no tenga que ver con la cédula. En primer lugar, creo que hay una discusión sobre la cédula o no la cédula. Bueno, sí, lo que pasa es que o tenés 60 o tenés 30. Estás en otro momento de la vida. Creo que tiene que ver con... Y no en la lectura de que la política es una carrera. Yo no creo eso. Yo hago política porque es lo que siento, porque es lo que vos? pienso. O sea, ¿qué puerta tocaste? Yo me afilié por una web, busqué a qué sector me quería afiliar, y me afilié por una web. Y llegué a una organización y me puse a militar en el IR en ese momento, hace más o menos 10 años. Y empecé a participar y empecé a integrar los grupos y después integré la dirección. Y en realidad es una organización de jóvenes, ¿no? Mayormente somos jóvenes, o por lo menos jóvenes decimos nosotros que no somos jóvenes, yo no soy joven. Claro, lo que plantea Valeria, por ejemplo, hay como un cometido, parece en algunos casos, de decir, bueno, voy a llegar al Parlamento. Y después está lo que decía Gonzalo, sí, pero de pronto tal vez pueda marginar ese interés personal de llegar al Parlamento por un colectivo. Porque el punto es esa lógica que para mí es lo que hay que romper, que es de la carrera política, que uno está acá porque en algún momento va a ser diputado, en otro momento va a ser senador, después va a ser ministro, y un día va a ser intendente, después va a ser presidente. No, yo qué sé, la vida, uno tiene 1000 vidas posibles, ¿no? Creo que también eso es millennial. Vos tenés 1000 vidas posibles. Podés estar acá, mañana capaz que sentís que querés estar en otro lugar y hacer otra cosa, y hay una persona que tiene la energía, las ganas y la polenta para estar en el Parlamento y para ser dirigente, bueno... Estoy en total desacuerdo adelante. con que no sos joven. A ver. Estoy en total desacuerdo. Quiero dejarlo sentado acá. En actas. En total desacuerdo. Yo lo que observo cuando veo la estructura del Estado es que los militantes del Frente lo que sí tienen claro, no sé si la carrera política con diputado, senador y ministro, pero lo que sí tienen seguro es que van a ser empleados públicos y se van a conectar al presupuesto ahora la desesperación de poder perder ese vínculo con la glándula mamaria del Estado. Yo creo, mira, yo te voy a decir la experiencia personal. Yo integré la dirección de una juventud, de la Juventud Comunista, milito desde los 15 años, mi primer militancia fue para el no en el 80. Ni siquiera cuando nos planteamos la militancia esa soñábamos con estar, es más, si nos decían que íbamos a tener, que aspirábamos a un cargo del Parlamento, lo hubiéramos peleado, ¿no? Tengo cerca de más de 40 años de militancia política y nunca tuve ningún cargo público ni ningún cargo parlamentario, ni me preocupa, ¿no? Y me parece que justamente una de las nuevas cosas que hay en esa masiva participación juvenil que hay, por ejemplo, las 100.000 o 120.000 personas que fueron hoy a la marcha contra el no a la reforma. Mira, sobre ese punto quería ir, Gabriel, me parece muy interesante que lo plantees, porque además, más allá de lo que vayas a decir, que seguramente va a ser elogioso de ese movimiento, después quiero hablar con mis invitados sobre un aspecto que tiene que ver con algo que ya tratamos acá, y es el roce con la laicidad, y que se suspenda tomar exámenes para que los chicos puedan participar, como sucedió
en algunas facultades, por ejemplo, se suspendieron los exámenes que estaban previstos para ese día para que la gente acudiera a esta marcha. Tu comentario sobre la marcha y después me gustaría una reflexión sobre lo otro. Sobre eso también me encantaría opinar. Pero digo, a ver, obviamente los 120.000 no van a ser diputados, ni se les pasa por la cabeza, ni ser diputado, ni ser senador, ni tener algún cargo. Los que van a militar al Partido Nacional todos, no los miles que votaron en la interna de la Juventud del Partido Nacional o de la Juventud del Partido Colorado, tampoco todos esos miles aspiran a ser diputados o senadores. Yo voy a hacer, puedo hacer una puntualización en eso, porque no es que aspiren a eso, es que uno para ser tiene que tener alguna alcance, tiene que poder tener un lugar donde hacerlo. No, y tenés un partido político, una organización. Si algo ha cambiado en el mundo de hoy, a mí me parece, a los jóvenes, antes llegaban más desde los partidos a la militancia social, ahora es al revés. Y la militancia social se ha transversalizado mucho y hay movimientos que tienen un peso juvenil enorme, como el de la diversidad, como el feminismo, como el de la lucha por los derechos de la discapacidad, como en su momento fue la legalización de la marihuana, el no la baja, el estudiantil, el ahora no la reforma, y lo ven como una participación que no necesariamente, a mí me parece muy positivo eso, tiene que ver ni con cargos ni con presencias de gobierno. Y me parece que hay un fluir masivo hacia ese lugar. Dicho esto, y creyendo que esto es positivo, creo que el sistema de partidos uruguayo y el sistema del Estado uruguayo y la institucionalidad uruguaya le falta muchísimo abrirle paso a los jóvenes. Y creo que no es solo en la política, ¿no? Por ejemplo, yo soy periodista y a mí me tocó ser secretario de redacción de un diario que en ese momento era el segundo diario del Uruguay a los 33 años, 32. Y fue mirado como una locura, ¿no? Que alguien tuviera a esa edad la responsabilidad de una redacción, y muchos compañeros que eran mucho más veteranos les costaba muchísimo aceptar ese planteo. Nosotros tenemos una juventud que en general está mucho más preparada que en todos los sentidos. En los sentidos profesionales, en el sentido de la apertura de cabeza, que lo que teníamos las generaciones anteriores, pero cuesta mucho todavía, y en eso estoy de acuerdo con mis dos compañeras de panel, que les abran el espacio. Sí, vos sabés que no vamos a caer en la ingenuidad de suponer que esto puede ofender a alguien. Quienes estamos rodeados de jóvenes sabemos que ya se terminó aquella época de que te van arriando con el poncho. Los jóvenes son independientes, tienen una masa crítica importante cuando se ponen a discutir, a debatir. Los grupos de WhatsApp sirven mucho para eso, o sea, no hay que subestimar la capacidad enorme que tienen los jóvenes de análisis. Pero muchas veces en la efervescencia van como encorrentadas, ¿no? Efervescencia que a veces es facilitada por estas acciones como las que decíamos, suspender un examen para participar de una marcha o poner las figuras de los militares en las puertas de la Facultad de Información y Comunicación, puede llegar a ser como una motivación para que tengan como otro impulso. ¿No lo ves así vos? No, yo creo que... ¿Vos estás de acuerdo con haber pegado las figuras de militares en esa actitud hostil? Los gremios, lo discutimos acá, ¿te acordás cuando se convocó en el Paraninfo el debate del no a la reforma? Tuvimos un panel acá. Sí. El panel acá en gran medida consideraba que eso estaba muy sesgado, ¿no? Sí, yo estuve en desacuerdo con la mayoría del panel, claramente. Yo creo en la libertad de la actividad gremial, creo que los gremios ponen las cosas, algunos se pasarán de rosca, otros no. Y creo ¿Te acordás que hoy, en aquel momento te decían, pero no invitaron a nadie que esté a favor de la reforma? Dijimos que se habían hecho varios foros, ¿te acordás? Varios foros. Todo, pero hubo como 10 foros donde fue todo el mundo. El problema es que no encontraban un catedrático que defendiera la reforma, ese era el problema, que lo tenían que inventar. Pero Juan Andrés Ramírez, que estuvo acá, estaba interesado en participar. Y Juan Andrés Ramírez tuvo varios foros en la universidad donde debatió. Sí. En la noche de hoy, a las 7 de la tarde, en TV Ciudad, hubo una entrevista magnífica sobre el sí de la reforma constitucional, en donde estuvo el doctor Juan Andrés Ramírez, y estuvo absolutamente brillante. Prometo que mañana voy a buscar ese material de TV Ciudad. Una vez que voy a estar contento con la plata que gastamos con la canal de televisión montevideano. Yo lo que digo, me parece bárbaro que Connie abra su mente y vea TV Ciudad de vez en cuando, me parece sensacional. La tengo en el cable. Yo lo que creo es que si algo no le faltó a esta reforma fue difusión. No, vamos a ser claros.
O sea, si nosotros cuando juntamos firmas para otras cosas hubiéramos tenido la difusión que tuvo esta reforma, hubiera sido una maravilla. Pero lo que digo es que a mí no me parece mal que cuando iba a haber una movilización que fue gigantesca, ¿no? De más de 20 cuadras, de gente, con la inmensa mayoría de ellos jóvenes, la inmensa mayoría de ellos jóvenes, me parece mal ponerle topes a los jóvenes con cómo se expresen. Después estaremos de acuerdo o no con los planteos que hacen. Cada uno lo discutirá. Nadie está diciendo que se condicione la opinión, ¿no? Al final, en la puerta de los liceos, los gurises colgaron una pancarta y pareció que era la tragedia nacional. Ahí la justicia dijo que había que bajarle el cartelito. Muy mal, la justicia como de costumbre en ese sentido. Estamos en un Estado de Derecho, esa es la gran confusión yo estoy en un Estado de Derecho. Que tienen ustedes. No, ustedes les gusta el Estado de Derecho cuando en el Estado de Derecho falla como le gusta a ustedes. Y el principio sobre el que funciona la sociedad liberal occidental a la que pertenecemos es que las reglas las administran los jueces y cuando el juez da su fallo, los ciudadanos acatan. ¿Qué dijiste vos acá del juicio de Manini Río? No, pero una cosa es que uno diga no estoy de acuerdo con el fallo y otra cosa es que ¿qué estoy diciendo? Que no estoy de acuerdo con el fallo, exactamente lo mismo. ¿Qué tiene que ver? Hay fallos que no te gustan a vos, hay otros que no me gustan a mí. Eso no tiene que ver con atacar el Estado de Derecho. No, Gabriel, porque lo que están diciendo, y lo que han dicho en reiteración con todos estos temas de la violación flagrante de la laicidad, con el tema del sí y el no a la reforma, entre otras cosas, se va a dirimir el domingo. Sin duda. Y ahí Calavera no chilla. Pero ahí no si tiene las nada que ver urnas la están justicia. llenas de sí, los vamos a contar y la norma entrará en vigencia estas inmediatamente. decisiones académicas, Gonzalo, ¿te parecen acertadas? Yo fui dirigente estudiantil muchos años y siempre me pareció bastante polémico que se inmiscuyera la Universidad de la República y en particular los dirigentes sociales que integran la Universidad de la República dentro de la política nacional. Yo creo que en este caso, sabiendo que está muy teñido partidariamente, y quiero aclarar que yo estoy en contra de la reforma y no voy a poner la papeleta, y dentro de mi partido me consta que hay muchísima gente que no va a poner la papeleta, pero sin embargo hoy yo estaba parado en la explanada municipal con la bandera del Partido Nacional, y la gente pasaba y nos insultaba o nos miraban de cara rara y teníamos el pin de no a la reforma y cuando nos preguntaban, ¿ustedes tienen la papeleta? Nosotros nunca repartimos una papeleta. Entonces, me consta que hay compañeros que sí, me consta que hay compañeros que la defienden y bueno, yo no estoy de acuerdo en este caso. Me parece que la universidad tiene que hacer un poco más, tiene que ser un poco más laica, tiene que agarrar y decir, bueno, hasta acá vamos. Patricia. Creo que la universidad es una síntesis también, ¿no? El cogobierno universitario es una síntesis electoral de cosas que se votan adentro de la universidad por su autonomía y que tiene además potestad dentro de su artículo 3 para opinar sobre los problemas importantes del país. Creo que es un error decir que esto es un tema político partidario. Esto es una reforma de la Constitución. Por tanto, todas las personas que vivimos en el país tenemos una opinión sobre eso. Y también los organismos independientes. Creo que el problema es que no hay básicamente muchos técnicos. Facultad de Psicología también sacó su declaración y las facultades vienen sacando declaraciones diciendo, bueno, esta no es la manera de resolver el problema, porque en realidad lo que está en discusión es, bueno, si el problema se va a resolver así o no, que tiene que haber el más amplio debate público para eso, y creo que hay una mayoría que plantea que esta no es la forma de resolver el problema que se está proponiendo. ¿Esta imagen de la FIC te llamó la atención en su momento? No, me parece que tiene que ver con las propuestas de los gremios. También me parece que hay que discutir en secundaria si los gremios no tienen autonomía para poder tomar los liceos. Y ahí vuelvo a la discusión de los jóvenes con la autonomía progresiva que tenemos los jóvenes. O sea, los gurises en secundaria no tienen derecho a expresar lo que piensan. Capaz que habrá otros que piensan otra cosa y pondrán el cartel del sí a la reforma si eso es lo que sintetizan y lo que concluyen. Pero está bueno que si piensan cosas sobre el futuro del país, que no es sobre la política de los partidos, lo puedan decir. Felipe. Yo quiero decir, Daniel, fue la directiva de secundaria con mayoría oficialista la que dijo que había que retirar los carteles de los estudiantes. Fue la directiva con mayoría frente amplista. O sea, porque también vamos a decir todo. O sea, los gobiernos son una síntesis de mayoría, pero la mayoría hoy en día de secundaria, del Consejo de Educación Secundaria, que fue la que mandó a retirar los carteles de esos menores, que yo estoy más de acuerdo con Patricia que con ese gobierno frente amplista,
En ese caso fueron ellos que lo mandaron a retirar. Entonces, me parece que hay que ponerse de acuerdo. Ni siquiera en el Frente Amplio están de acuerdo dónde está la autonomía y hasta dónde se frena. No, pero yo estoy de acuerdo. Lo que digo es, no estoy de acuerdo con la medida. Está bien, podemos pensar cosas distintas. Creo que dentro de tu partido también. Si tu partido propone el sí a la reforma y vos no lo vas a votar, tenemos diferencias. Eso está claro. O sea, está claro que podemos tener diferencias internas. Lo que sí digo es que la discusión de la autonomía progresiva de los jóvenes es una discusión social que tenemos que dar y tenemos que pensar en qué medida. Si a los 18 años podés votar, a los 17 años podés opinar de política, porque si no, no he pensado que a los 3 días después que cumplís años, ahí tenés opinión. Felipe. Yo fui consejero estudiantil de la Facultad de Derecho y me cansé de denunciar las flagrantes violaciones a la laicidad. Es una lógica gramsciana, ¿no? Utilizar el Estado, en este caso la universidad, para hacer política a favor del partido. Y esto es reiterado y es histórico. El estatuto jurídico de la ANEP y de la universidad es el mismo. Y en la ANEP, como decía Gonzalo, la dirección de la ANEP, el Consejo Directivo Central, hizo sacar ese cartel, la justicia avaló. O sea que si se viola la laicidad en la ANEP, se viola la laicidad en la Universidad de la República. Y lo peor de todo es que se utilizan recursos públicos, recursos de los uruguayos, para incidir en la campaña electoral. Porque la campaña electoral no es solo la elección nacional que vamos a tener el próximo 27, es también la elección del plebiscito. Y uno de los valores fundamentales de nuestra república, por lo menos lo sentimos como muy caro para los vallistas, es la defensa de la laicidad. ¿Qué supone la laicidad? Que el Estado no puede tomar parte en las decisiones políticas partidarias, en las cuestiones religiosas. Y aquí claramente se pretende, a través de decisiones políticas, incidir en el voto de los jóvenes y con recursos públicos procurar también mandar mensajes. Porque se han colocado pancartas, porque se han hecho expresiones que han asumido costos. Lo vivimos en La Baja, en la última elección. Todas las facultades se embanderaron en contra de esa campaña. Más allá de que yo no estoy en contra, no estoy a favor de la reforma, pero me parece que no es la forma que se debe proceder. Jimena Savaris en cualquier momento nos va a dar datos. Hay casi 30.000 votos en este sondeo que no tiene valor de encuesta. Es un sondeo sin valor de encuesta que va a reflejar la opinión de muchísima cantidad de gente. Una muestra, además hemos estado hablando con gente que científicamente trabaja estos temas y dicen que es una muestra interesante, considerable. La vamos a tener a Jimena Savaris con esos números en los próximos minutos, pero además para más adelante los números mágicos, tanto de Connie como de Gabriel, que quería hacer otro aporte sobre estos asuntos, Gaby. Sí, yo creo que el debate sobre la laicidad es un debate que viene de muy lejos. El artículo 17 de la Ley General de Educación lo estaba revisando porque acá ya lo debatimos, entonces mi libreta de apunte en mi tablet lo tengo. Me tocó debatirlo también en la radio porque yo fui a dar una charla por no a la baja en el Liceo Zorrilla y el senador y el diputado, en aquel entonces no me acuerdo si era diputado o senador Gandini, hizo una denuncia contra el director del liceo por violar la laicidad. Y debatimos esa cuestión. Y yo creo que hay manera de interpretar la laicidad. Una puede ser restrictiva y otra puede ser amplia. La Ley General de Educación habla de la necesidad del tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública. Pero además los gremios no violan la laicidad. O sea, los gremios son gremios. Y yo acepto todas las opiniones. Ahora, me parece que eso mismo, la participación juvenil tiene sus maneras de participar y no es una buena manera de relacionarse con la movilización juvenil tratar de ponerle cotos por todos lados. Y yo discrepé con la decisión de secundaria y me pareció un fallo injusto el de la justicia en ese caso. Creo que hay que favorecer la participación juvenil, van a hacer cosas, de hecho hacen cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan, pero es la manera de expresarse, hay movilizaciones. Yo creo que igual, para mí, en este punto es importante el testimonio de Gonzalo de hoy, ¿no? Hay un tema, si alguien quiere poner un sí a la baja y militar por eso en una institución, ¿eso va a ser permitido? ¿Se le va a permitir? ¿Va a tener espacio? ¿Va a tener lugar?
¿O está teñido de lo político partidario? Porque también nuestro arreglo de laicidad es único en el mundo, ¿no? Incluimos una cosa que es el proselitismo mezclado con la laicidad y hacemos ahí una... No se incluye el proselitismo, estás equivocada de ninguna manera, no se incluye. Sí, porque no podés hacer nada político partidario y se carga esto como si fuera eso, y esto en este caso es un plebiscito. Pero no lo es, no es político pero al partidario. No separarlo, claro, pero al no Yo no separarlo, creo que a nadie en la universidad, de hecho ha habido foros en la universidad a favor de la reforma, muy poco concurrido, dicho sea de paso. Pero no los ha si habido. Bueno, está, pero los hacen, pero no tenemos por qué llenarle los foros. Si los hacen y los discutirán. Pero yo no creo que nadie corra a nadie por eso. Yo lamento lo que le pasó a Gonzalo, no creo que esté bien, pero creo que debe haber sido una expresión minoritaria en una marcha en la que hubo más de 100.000 personas, ¿no? Yo creo que efectivamente hay una posibilidad, siempre la hubo, a nivel universitario y a nivel de los gremios de secundaria también, de tener diversas opiniones. Algunas opiniones son más mayoritarias y otras menos. Me está convocando Jimena para un par de consejos, Connie. Antes contigo, brevísimo. No, es obvio que se está, digamos, la libertad de emisión del pensamiento garantida por la Constitución no tiene absolutamente nada que ver con que ésta sea ejercida de manera ostensible y con propósitos proselitistas, es decir, de promoción de la idea, en los locales que pertenecen a toda la comunidad, que son financiados con los recursos y tributos que pagamos todos los ciudadanos, y que en consecuencia la neutralidad es la obligación de las autoridades de cada uno de esas dependencias. La pintoresca descripción que nos acaba de hacer Gabriel Mazarovich, de que los gremios son los gremios, como si eso nos ayudara a entender qué es lo que es un gremio. Lo que es seguro que es un gremio no es el dueño que administra la comunicación, las paredes, los cristales de entrada, ni el rectorado de ninguna dependencia pública. Por lo tanto, les está terminantemente vedado el usar eso como soporte de campaña. Y eso es clarísimamente la opinión que tiene la justicia, coincide con la opinión de las autoridades mayoritarias de la enseñanza secundaria y primaria, y no coincide con la universidad, porque la universidad, para decir una frase de algunos políticos recientemente, es un relajo. María de los Ángeles Pardo es la primera magíster en coach de Uruguay, directora de Trascender. Se basará en 3 ejes temáticos en un próximo tramo aquí en Todas las Voces: autoconocimiento, liderazgo y gestión emocional. Uno se pregunta, ¿aquel líder es el que aglutina y el que dice un discurso y pretende que todos sigan detrás de él? ¿O es el que se deja interpelar, el que se deja convencer, se deja enamorar por ideas de pronto no tan coincidentes en principio con lo que él pensaba? Digo, cuando se reúne con un grupo de jóvenes y los jóvenes le hacen ver algunas cuestiones, ¿lo adopta o trata de convencerlos? De eso estará hablando con nosotros más adelante María de los Ángeles Pardo. Ahora me voy contigo, Jimena. Sí, tengo un consejo para darte. Opiniones distintas siempre hay, pero si hablamos de salud bucal, te recomendamos la clínica más completa del país, Clínica Odontológica Montevideo Miodent. Encontralos en Chaná 2384, esquina Boulevard Artigas, o agenda una consulta por WhatsApp al 092-271-227. Y tengo otra recomendación para ustedes, porque por primera vez en Uruguay accedes a calidad de vida prepaga para tu madurez. De vos depende cómo quieras estar en esa etapa, porque el tiempo pasa para todos por igual. Mirá. La próxima vez que te escuches diciendo cómo creció esa niña, qué grande que está ese niño, acordate que el tiempo también pasa para vos. Ojo, estás lo más bien, pero vos sabés que estás en el momento adecuado para pensar en tu madurez. Pensá en vos mañana. Decidilo hoy. Acompaña presenta Acompaña Residencias y Calidad de Vida. Por primera vez en Uruguay, accedes a calidad de vida prepaga para tu madurez. Informate 0800 8939. De vos depende cómo querés que te cuiden cuando seas mayor. Ya escuchaste, para que puedas disfrutar lo que tengas por delante, acompaña Residencias y Calidad de Vida. Informate por el 0800 8939. Y como ustedes ya saben, a nosotros nos acompaña El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Es un lugar increíble para disfrutar en pleno corazón de Carrasco, en Dr. Schroeder, casi Avenida Arocena.
Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Y más temprano consultábamos sobre el interés de los jóvenes en la política. Bueno, les vamos a compartir una encuesta realizada por Opción Consultores en el mes de octubre de 2019. Separado por distintas franjas etarias, como ustedes ven, de 18 a 34, de 35 a 59 y 60 años o más. Vamos a ver cuánto interés se tiene en la política. En la franja de 18 a 34, un 20% tiene mucho, un 35% algo de interés, 26% poco y un 20% nada de interés. De 35 a 59, 28% mucho, 27% algo de interés, 25% poco y 19% nada. Y vamos a la franja de 60 años o más. Mucho interés, un 37%, algo de interés, 23%, poco 24% y nada 14%. Esta era la división que realizaba Opción Consultores sobre el interés en la política según las edades. Notable, Jimena, tengo autorización para llevármela a la urna porque la van a utilizar. Sí, a la Corte le hace falta. Y la voy a llevar, la prestamos por el fin de semana y el próximo Todas las Voces ya tendremos acá los resultados de esta urna que ha sido nuestro símbolo destacado, distinguido en este año electoral. Tengo que hacer en un ratito una pausa, pero me gustaría quedarme con algo de lo que mencionábamos. El otro día estaba John Moore, el analista internacional que tenemos en la radio, y él decía, mira, el mundo está volcánico, convulsionado, entre otras cuestiones, esta fenomenal sensación que tenemos todos de un mundo que está muy, muy crispado, es porque de pronto necesitamos aquellos liderazgos que aún en tiempos de guerras mundiales tenían como un carácter para la conducción. Vamos a tener algunos ejemplos luego con, además hemos bautizado a Majela Pardo, en algún momento se nos escapó un María de los Ángeles, es Majela Pardo, con ella también estaremos considerando. Pero ¿qué es ser un líder hoy para un joven? De hecho, ustedes han sido conductores en algún momento de grupos importantes. ¿Es aquel que con sus ideas marca el camino, es un faro, o el que acepta también las ideas ajenas? Gonzalo. Me parece que la gran discusión hoy en día es entre caudillismo y un proyecto colectivo. Yo creo que la mayoría de los líderes, o por lo menos los candidatos a la presidencia que tienen los partidos, o por lo menos los partidos mayoritarios, han sabido interpretar movimientos dentro de su partido que representan una visión nueva dentro de cada uno de sus partidos. Gonzalo, ¿el caudillismo ya fue? Yo no digo que ya fue porque me parece que hay algunas figuras de partidos que acaban, sí, por ejemplo, Cabildo Abierto, que tiene una figura más caudillesca, pero el resto de los partidos yo creo que son construcciones alrededor de esos liderazgos que en este caso son cada uno de los tres candidatos, pero podrían ser en las próximas elecciones otros. Patricia. Yo creo que, y ahí el feminismo interpela un poco esto de las formas de los liderazgos, porque en esos liderazgos, en uno y el otro, siempre yo me los imagino como hombres, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser otras formas de liderar? Y creo que hay una cosa más colectiva donde lo que sí yo creo que ya fue, o que por lo menos para nosotros, es como aquel hombre blanco, clase media, que todo lo sabe, que vos le preguntás y sabe, que sabe responder bien, que... No, yo qué sé, es que como más gente como uno, ¿no? Gente común, que además se basa en lo colectivo. ¿Qué quiere decir eso? Vos tenés habilidades para hacer una cosa, pero el otro tiene habilidades para hacer otra, y el otro, ¿no? Entonces vos tenés mejores y peores versiones, como tenemos todos. Líder es el que integra equipos ahora de pronto. Sí, y además en eso de asumir roles, ¿no? Vos tenés un rol de liderar, a mí me tocó liderar un equipo de gobierno, es una parte de un equipo de una institución. En ese momento liderás el equipo y en otro momento tenés otro rol, y cuando vas a lavar los platos sos compañera de trabajo, ¿no? O sea, uno ejerce determinados roles y que eso te puede implicar conducir un proceso, pero no quiere decir que eso lo tengas puesto cuando vas a tu casa o cuando... No se es líder, se conduce algunos procesos en algún momento. Pero entonces te decís que aquel concepto de liderazgo ya fue. ¿Eso yo sí creo. Ajá. Ojalá, o capaz que es mi deseo, o yo apuesto a eso, ¿no, Gonzalo, donde vos tenés... ¿no eso? No, yo creo que hay un choque de nueva política y vieja política, pero no creo que haya sido. A mi entender, no es el liderazgo caudillesco el que me gusta, pero no creo que haya sido. Existe y existe en la región. Tenemos presidentes de países sumamente importantes que tienen un rol más caudillesco. Y sin embargo hay otros que no, pero me parece que hay un choque de nueva política. No, pero capaz que lo que quiero decir es que intergeneracionalmente esta generación ya tiene otra propuesta. ¿Felipe? Sí, yo creo que se han ido acabando los caudillos en gran medida por la influencia de la tecnología.
La horizontalidad ha cambiado todo. Cualquiera te interpela ahora, ¿no? Claro, a través de un mensaje en Facebook, una red social. Antes el político era aquel dirigente que iba al pueblo, que la gente lo escuchaba, era unidireccional el vínculo. Hoy, afortunadamente, yo creo que esto es bueno para la democracia, todos participan, las redes sociales han sido un fenómeno muy importante, pero Jorge Valle decía una cosa bien importante, hay dos formas de liderar. Escuchar lo que dice la gente y tratar de armar un discurso de acuerdo al sentir de la mayoría de la sociedad, un discurso conveniente a lo que la gente quiere oír, o marcar un rumbo, marcar un proyecto de país e ir hacia él. Y ese me parece que es el liderazgo correcto, ese es el liderazgo que encarna Ernesto Talvi. Bueno, tengo que hacer una pausa, quiero comentarios de Viviana y de Connie que me piden la palabra, pero me voy a una brevísima pausa aquí en Todas las Voces, seguimos en minutos en Canal 4. Bueno, tenemos el Connie Data y el Massa Data para los próximos minutos en Todas las Voces. Es lo que le dicta la intuición y el corazón o el deseo a Connie y también a Gabriel. Ellos van a tener sus números mágicos, pero este es el trabajo, este es el sondeo que no tiene valor de encuesta que ha hecho Todas las Voces. Tiene algunos comentarios Conrado respecto a esto, pero lo cierto es que por aquí estaba el número. Total de votos, 31.751. Es una muestra extraordinaria, ¿no? Es casi medio estadio centenario, digamos, por establecer una imagen visual contundente. Casi 2 diputados. Casi 2 diputados, tiene razón también Gonzalo. 56% el Frente Amplio, el Partido Nacional 18, Partido Colorado 11, Cabildo Abierto 6, Partido de la Gente 1, Partido Independiente 1, PERI 1, otros 5%. Aquí se está describiendo este sondeo, no tiene valor de encuesta. ¿Tú tenés alguna sospecha respecto a ese crecimiento fuerte del Frente? Se les quedaron anudados los dedos a los bots. Porque hoy de mañana... Decirle a la gente que es un bot y que es un troll. Un troll es una persona que tiene la tarea de escribir bajo anónimo y echar pullas y insultar gente. Trabajan, es un trabajo como cualquier otro, no es decente, pero es un trabajo como cualquier otro. Los bots son robots que se elaboran con programas especiales que hace que una máquina empiece a lanzar lo que le digan. En este caso... Lo que no es ilegal. Tampoco, no es ilegal. Por eso digo, simplemente quedaron atascados con... Pero hoy de mañana, que yo lo seguí desde temprano, venía muy en comportamiento amistoso, hasta que seguramente alguien en el comando del frente dijo, che, todas las voces hoy tenemos que salir brutal. Y entonces yo anticipo, si sacan 56%... A ver, director, grabe esto, por favor, grabe esto que es importante. Si sacan 56%, terminaré el año porque voy a... no va a haber... sí, van a levantar el programa, pero no va a haber balotaje. Y el año que viene estoy radicado en Canberra, la capital administrativa de Australia. Muy bien. Quedó grabado, ¿eh? Sí, sí. Si llegan al 56. Al 56. Bien. Gabriel, léeme esta encuesta. Este sondeo. No, yo creo que, primero... ¿Es consistente esto con la realidad? No, creo que en el comando de campaña del Frente Amplio tienen algunas cosas más importantes que atender que la encuesta de Todas las Voces. Pero esto es lo más importante para ellos, vender que es tan brutal. Yo lo que digo que es la primera vez que estoy en Todas las Voces que me toca ganar en una encuesta. Mirá. Puede ser una señal interesante. No, yo lo que creo cuando vayamos a dar los datos es que lo que no hay ninguna discusión es que viene creciendo el Frente Amplio a ojos vistas en todos lados. Yo no creo en ese número. Ese número tiene el valor de lo que tiene, como tienen las otras consultas, pero creo que está creciendo el fácil. Bueno, ¿algún comentario sobre esto? A mí me da mucha tranquilidad porque hay días que entro a las redes y me caliento, porque digo, no puede ser, porque estoy en la calle, recorro, reparto listas, y esto no pasa.
Y ahora me doy cuenta que en las redes hay una sobreestimación de muchas cosas. Entonces, esas calenturas se me pasaron con eso. Sí, Patricia. Creo que son horas de alta militancia de redes, ¿no? Todo el mundo está en las redes militando, llega por todos lados, hay que votar acá, hay que votar. Sí, creo que es un momento muy ferviente. La verdad que me voy con el pecho inflado, me hicieron la noche a mí con este 56. Bueno, Schipani, ahí tenés un 11% para el Partido Colorado. No, pero al mediodía habían votado la mitad de personas, o sea, desde las 12, 1 de la tarde hasta ahora, prácticamente se duplicó el número de votantes y el Frente trepó al 56. Tenía 40, Tenía 40, 30 el Partido Nacional y 20 el Partido Colorado. O sea, daba muy normal para el público que uno se imagina. La granja de votos se puso a trabajar. Hay que decir algo importante, si se me permite. Esto no tiene, lo hemos dicho hasta el cansancio, claramente, hace muchos años, esto no tiene ninguna consistencia científica, pero está consolidado, o sea, está como depurada esta tarea de todas las voces que, reiteramos, no es una encuesta, no tiene valor científico alguno, pero sí se ha tomado un trabajo, la producción, de consolidarla. Quiere decir que, digamos, hay que considerar... Tiene el valor de también las 30.000 personas que valor de votaron. 30.000 personas también. También Sí, Twitter es un submundo, ¿no? Bueno, sí. Muchas veces... ¿Te acordás la alegoría de la caverna? ¿No? Claro. El mundo de las redes... Igual me parece importante porque estamos hablando desde hoy de las redes sociales, de bots, de trolls. ¿Cómo cambiaron la militancia de las redes sociales? Hoy en día por allí no va tanta gente al comité de base o a las reuniones en el club, sino que la militancia está en otro lado. ¿Cómo lo ven ustedes? Totalmente, era lo que veníamos conversando. La política a través de las redes sociales se ha horizontalizado, mucho más gente puede participar, hay mucha más interacción, hay mucho más seguimiento entre el representado y el representante, entre los partidos y los votantes, y yo creo que eso es saludable, que eso es bueno para la democracia. Ahora, la política no solo es participar en una red social, la política también es debate presencial, no hay que perder jamás el cara a cara, eso es la esencia misma de una política de cercanía, que creo que todos los partidos pretendemos cultivar, pero es un hecho objetivo de la realidad que la militancia cuerpo a cuerpo ha ido cediendo terreno a la participación digital, que es válida, que es buena, que es saludable, pero que nunca puede ser sustituida por la presencial. Es inmediata también, ¿no? ¿Cómo se responde a esa inmediatez? El viernes, cuando ocurrió lo del intendente de Colonia, a los segundos ya había memes, había stickers. ¿Cómo se responde también a esa inmediatez que dan las redes sociales? Yo creo que lo que pasa es que crece el espacio público, ¿no? Antes el espacio público, desde la polis griega hasta los espacios que estaban delimitados como lo que era el espacio público, en realidad hay una ampliación enorme y capaz que pasa a ser espacio público que vos te saques una foto en tu casa comiendo con tus amigos. Claro. Y eso pasa a estar en el espacio público. Totalmente. Es como que sí creo que eso es una transformación, pero del mundo, no solamente de la política. Yo no creo que la política haya cambiado tanto en lo presencial y lo virtual. Yo, en mi organización, votamos virtualmente. Que entre otras cosas te permite que la gente que no está en el país también vote o que no tengas que ir hasta el lugar para votar. Y eso hace más accesible los espacios de militancia. Sí. Pero lo que se sucede en el pensamiento colectivo cuando nos encontramos es otra cosa distinta. Claro, quiero hacer una mención especial, abro paréntesis, al Partido Digital, que ha apuntado también un poco a eso de la militancia virtual. Hay un querido, estimado amigo, Oscar Ventura, por ejemplo, que está colaborando mucho, ¿no? Que acompañó al Partido Colorado hasta este año, que decidió votar al Partido Digital, a los naranjas. Sí, pero además hay como un concepto allí de ser muy transparentes, ¿no? Hasta manejan sus cuentas allí públicamente. Sobre el tema Gonzalo. La clave está en la síntesis de esas redes, porque redes también, que me gustaría aclarar que incluye WhatsApp, ¿no? Bueno, entonces claro, esas votaciones que muchas veces se dan a nivel político, pero también se toman decisiones pesadas políticas, muchas veces, porque territorialmente estamos en distintos lugares, estamos en otros países, podemos resolver rápidamente, pero ahí la clave está en los nuevos liderazgos, en lo colectivo y en poder interpretar. Claro. Porque muchas veces lo que termina sucediendo es que se toman decisiones a la ligera, pero con una discusión presencial. Pero ¿qué pasa con una mayor formación y con un equipo multidisciplinario, un equipo colectivo y un equipo con una buena representación por género, por territorio, por edades? También ahí hay que responder rápido. Viviana decía el caso Moreira, ¿no? Me gustaría en todo caso algún comentario sobre ese punto. También
Mentiras existieron siempre, rumores existieron siempre. Lo que vemos ahora es que las redes sociales son un terreno fértil que abona, por ejemplo, un crecimiento mucho más potente de estas situaciones, ¿no? Antes un rumor creo que estaba medido, llegaba muy rápido, una mentira también, pero ahora con esto de las redes se incendia inmediatamente todo, ¿no? Gabriel, ¿querías decir algo? No, a ver, el impacto de las redes sociales y en la vida en general, y por lo tanto también en la política, es indiscutible. No hay discusión posible. Preguntale a Obama, por ejemplo. Sí, Lo que no sabemos es cómo vos seguís viviendo sin Twitter. pero porque hay vida fuera de las redes sociales. Bueno, pero ahí o sea, yo lo que digo es que... ¿Pero no te vas a hacer una cuenta? No. Estás equivocado. Pero lo que digo es que a mí me parece que es muy importante, y creo que esta campaña electoral y otras acciones muestran que sigue siendo decisivo el cara a cara. Ahora escuchame una cosa. Decisivo, Gabriel. decisivo, no solo para tomar decisiones, para contactarse con la gente, para hacer la síntesis política, para organizar, sigue siendo definitorio, Decime una ¿no? cosa. Porque además, entre otras cosas, en las redes sociales hay un fenómeno que hay cruces, por supuesto que sí, pero ahí está el fenómeno de la burbuja. Yo recuerdo, por ejemplo, un estudio hace poco que leí en Clarín, en Argentina, que habían hecho un mapeo cuando se debatió lo del aborto o no aborto en Argentina, y habían hecho un mapeo de todo lo que había, que era millonario 1000 veces lo que había pasado en las redes sociales, por uno o por otro, y nunca se cruzaban, nunca debatieron entre sí. O sea, los que estaban en contra del aborto se daban manija entre sí, y los que estaban a favor en contra del aborto se daban manija entre sí, pero nunca había intercambio, Bueno, eso tiene que nunca ver se un poco cruzaban. con el concepto de posverdad, pero vos que sos un periodista, sos un comunicador, ¿qué son las cuestiones que a veces uno no alcanza a comprender? Vos decidís, porque el mismo discurso que tenés vos hoy lo tenía un dirigente sindical del Zunca. Se decía lo mismo. Se decía lo mismo. A él lo doblegaron, a mí no. Bueno, pero pará, vamos a crear una cosa. ¿Sabes por qué? ¿Cómo un comunicador se amputa ¿Sabés lo que digo una vía yo? de comunicación? Yo no me amputo. ¿Pero cómo que no? Si estás diciendo que quedás al margen de ese mundo. No, si todo el mundo está en eso, a los 5 segundos te dicen por teléfono lo que pasó. Mirá esto, mirá. Te están creando tu cuenta. No, yo me resisto. Mazarovich, tenés que tener Twitter, ya está. Yo tengo, para aflojarle la presión a Mazarovich, yo tengo una consulta para hacerle a ustedes, porque como políticos jóvenes me pregunto qué les pasa con cómo son sus líderes. Vos además trabajaste en la campaña de Martínez. ¿Cómo son sus líderes dentro de Twitter? Porque han tenido, por ejemplo, Talvi ha ido de un lado hacia el otro, Martínez tiene una cuestión de contestarle al Fata Delgado. ¿Ha ido de un lado hacia otro como? Y ha ido un poco de un lado hacia el otro. Zigzagueante, como sí, empezó como muy amable, terminó medio enojado, volvió ahora un poco a la amabilidad en su personalidad tuitera, digamos. A ver, Felipe, ¿sobre esto? No, tú te referirás a la instancia del debate que francamente sí nos generó No, a no todos. el debate, en Twitter. Sus tweets y sus formas fueron como más, se volvieron más punzantes, más agresivas, más irónicas. Incluso y en un antes de momento la interna aflojó. también ya había dado un giro. No, pero indudablemente ha habido una medición en cuanto al impacto de los tweets de los precandidatos, y uno de los candidatos que más interacciones ha generado justamente en esa red social es Ernesto Talvi, procurando aprovechar esa herramienta de comunicación de la forma más eficaz. Twitter es una gran herramienta para plantear temas, Pero yo te estoy hablando para del tono, generar del tono, debates. del tono, algo muy simple, del tono vos personalmente como persona joven en un partido político, el tono que usa él, la forma en la que se comunica, ¿te parece que está bien? Me parece ¿Te parece, fantástica. o sea, te llega, digamos? Absolutamente, sin lugar a dudas. Patricia, yo por ejemplo me acuerdo de lo del Fata Delgado, que me parece una de las expresiones más maravillosas Que de es una Martínez, de esas. diciéndole, solucionándole alguna Daniel cosa. tiene una lógica de contestarle a todo el mundo y de hacerte llegar mensajes de todo el mundo. De hecho, le cambiamos en la campaña el celular, porque le da el celular a todo el mundo y después no puede con el celular, o contesta todo lo de Twitter y te dice, no, mirá que alguien me dijo algo de una calle en tal lado. A veces amerita responder o a veces no, pero creo que también, y nosotros en la Intendencia laburamos mucho en eso, de hay que responderle a la gente. O sea, si hay planteos políticos que aparecen por esa vía, tiene que ser una vía para responder. Pues entonces es unidireccional, ¿no? Es complicado cuando es solo unidireccional y solo vos ponés y no recibís nada del otro lado. Creo que hay una impronta de cercanía que también hace a las personas. Él tiene esa forma, por ahí para otros es más difícil. La forma de la bien. cercanía. Se viene el Coni Data y el Gaby Data, pero con Gonzalo, sobre esto de las redes también, vos sos activo. Yo soy bastante activo, pero la pregunta creo que Valeria viene por el lado de si Luis Lacalle Pou es muy activo. Me parece que es bastante activo, es más, responde
Y hablando del tema de... Y son ellos los que manejan sus cuentas, ¿no? Lo manejan y cuando no lo maneja, aclara que no la maneja y pone su equipo en este momento va a trabajar. Bueno, sucedió en el debate, por ejemplo. Y me parece muy transparente eso, pero sobre todo ha generado algún debate inclusive con Daniel Martínez y le ha planteado algunas cosas. Y me parece que eso es muy sano porque uno puede generar opinión de ese lado, pero también hay que tenerlo bien claro. El mundo de Twitter es muy pequeño. A mí me llama muchísimo la atención que yo, de repente a horas capaz no tan propias, le mando un WhatsApp y te lo responde con una opinión y vos decís, me está respondiendo a mí que soy un militante más y con tantos problemas en la cabeza. Es una persona que está activa y que está respondiendo en todo momento y eso me parece que es muy valioso. Bueno, tengo los números mágicos. A ver si la producción me asiste en este momento. Vamos a plantear las estimaciones. Aquí está, la proyección de elecciones de Conrado Hughes. Allí tenemos al Frente Amplio con un 37,3%. Con decimal. Con decimal. Con decimal. Sí, para hacerlo vamos a hacerlo bien, ¿no? 32,3% el Partido Nacional, 14,2% el Partido Colorado, 8,3% Cabildo Abierto. Expresión Conrado, de deseo, ¿no, Conrado? Fundamente, claro, sí. A ver. Lo dice el corazón. Claro, el Partido Nacional, a lo largo de la historia del retorno democrático, osciló entre 23 en la elección de 1999 y 39 en la elección de 1989. En el medio tuvimos la elección mejor de los últimos tiempos, fue la del 2004, que fue en el entorno de 34,5. Por eso, siguiendo, si bien estaba con más expectativa hace unos meses, la complicación y la aparición de Cabildo Abierto hizo que bajara un poquito mis estimaciones y por eso tengo ese 32,3. Sí. ¿Lo de Moreira pudo haber afectado, por ejemplo? Yo creo que sí, un par de puntitos puede haber. ¿Un par de puntitos? Sí, yo creo que puede haber. ¿Y dónde está allí, Connie, la explicación de, o sea, va por lo moral, por lo ético, por la exposición pública del caso? Vivimos en la sociedad de los intrusos del espectáculo. Vean los ratings de los programas y los programas de chismes y toda la cosa. Entonces, era un bocato di Cardenale y bueno, creo que tuvo influencia. Mira. El Partido Colorado, yo lo tenía en unas estimaciones de hace unas semanas, en el entorno a 16,5, 17. Pero se mantiene en el tercer lugar. Pero se mantiene en el tercer lugar. El Frente creo que va a sacar 38, pero como quería apretarlo un poco y no le tengo más que ganas de que les vaya muy mal, rehíce los números y puse 37,3. Y después el Partido Independiente le puse mi corazón porque los quiero a muchos a candidatos y amigos allí en el Partido Independiente y no lo veo bien, le puse 1,6. Al de la gente 1,2 y a Cabildo Abierto creo que va a ser está sobreestimado porque entre otras cosas estos nuevos apariciones en el sistema, con un sistema tan estable como el Uruguay, generan se viene la ola de, bueno, le puse 8,3 que es una barbaridad, puede llegar a sacar 3 senadores. Bueno, Gabriel también tiene sus números más. El Gavidata o Mazadata, ¿no? Como guste. Proyección de elecciones, Gabriel Mazarovich, allí está. Frente Amplio, 47%. El Partido Nacional, 24%. Partido Colorado, 11%. Y allí, casi que en el margen de error, más o menos, está el Cabildo Abierto con 9%, ¿no? Así, acá hay que empate técnico, decís vos. No. Yo, para explicar, porque yo le reclamé a nuestro común amigo Gonzalo que me diera las mismas posibilidades que las encuestadoras de 3% de margen y me dijo que no. Que no. Es tremendo. Es tremendo. Yo lo que digo es una cosa. Yo me parece que el Frente Amplio va a estar en un rango entre el 45 y el 47 y que va a estar arañando la mayoría parlamentaria sin ningún lugar a dudas. ¿Lo decís desde el corazón o de la convicción? Lo digo desde la convicción de la elección. Yo veo un escenario muy similar al del 2014 y con militancia en niveles superiores al 2014. Yo estoy viendo actos en el interior que no veía que no había visto nunca. Se despertó el mamado, como decía. En las elecciones creo que todas estas movilizaciones tienen un impacto y que está creciendo. Y yo le doy un piso del 45 y un techo del 47 de acuerdo a lo que venga aquí. Creo que el Partido Nacional va a votar menos que lo que votó en la elección anterior. ¿Por el influjo de Cabildo Abierto?
Por el influjo del Cabildo Abierto y porque creo que hubo equivocaciones importantes en la campaña que se están sintiendo. Creo que el Partido Colorado va a ser la tercera fuerza, sin ningún lugar a duda. Desplazando a Cabildo Abierto. Sí, no. Cabildo Abierto para mí no le llega al Partido Colorado. Además me pone muy contento que no le llegue al Partido Colorado y creo que el Partido Colorado va a ser tercera fuerza claramente. Y me parece que Cabildo Abierto yo lo doy en el piso. No podía en esas cosas, pero de 9 para abajo. Yo coincido con Conrado, creo que está muy sobrevaluado en las encuestas. Pero tomen nota que le da más puntos a Manini Mazarovich que Hughes. Uno. Lo que sí digo es que me parece que lo que está en discusión acá, para mí, hoy el Frente Amplio está arañando la mayoría parlamentaria. Eso. Sobre los datos que acabamos de observar, me gustaría después que hablaran los invitados. Pero está con nosotros Magela Pardo. ¿Qué tal, Magela? ¿Cómo anda? Bien, es muy grato recibirla esta noche aquí en Todas las Voces. Explíquenos, porque hemos escuchado muchísimo el papel del coach, el coaching como concepto de enseñanza, de formación. Y sabe una cosa, cuando sucedieron debates, que además ha tenido a esta casa como, digamos, la gran protagonista, hubo quienes dijeron, che, están muy coacheados, si se me permite apelar a ese concepto. Están demasiado condicionados por lo que le dicen sus asesores y sus coaches. ¿Qué es coachear a un político? Creo que el término coaching muchas veces se refiere a un estilo de entrenamiento donde hay un guía, donde alguien le está sugiriendo qué hacer. Y eso es más mentoría. Claro. Y cuando nosotros hablamos del coaching profesional, hablamos como de un coach no directivo, tomando al coaching como este arte de escuchar y preguntar para generar preguntas que las personas a ellos les permitan encontrar sus propias respuestas. Ajá. Y en esa cuestión piramidal que tienen muchas veces los equipos de asesores, el coach debe ocupar un lugar preponderante, porque también está aquella cuestión de que se pasan de la frontera y son gurúes después. Cuando un coach es un coach profesional no directivo, en realidad no está dirigiendo, no se convierte en un gurú. Ajá. Es como un socio colaborador de su cliente o coachee para acompañarlo en su objetivo. Bien, hay que decir que Magela Pardo es la primera magíster en coach de Uruguay, directora de Trascender, y allí hay cuestiones que tienen que ver con el autoconocimiento, el liderazgo, la gestión emocional. ¿Cómo gestionan emocionalmente nuestros líderes? A mí me gustaría contarte de qué depende la gestión emocional. Bien. Creo que un líder se gestiona bien emocionalmente cuando se conoce muy bien. Ajá. Porque las emociones nos tocan, las cosas nos afectan, nos generan emociones en relación a lo que nos importa. Así que cuando aquello que nos importa nos es afectado de alguna manera, de repente yo siento una emoción, ya sea un poquito más alegre, un poquito más de temor. Estas emociones tienen que ver con cuánto yo puedo gestionarme a mí mismo en función de cuánto conozco lo que me afecta a mí. Gestionar que no significa condicionarme, que no significa atarme, que no significa no manifestar aquellas emociones que tengo, por ejemplo. O sea, ¿me puedo permitir libertad? De hecho, una de las competencias emocionales es la autoaceptación emocional. Ajá. Comprender lo que siento, aceptarlo y como darle rienda productiva a esa energía emocional. No es ese corset. No llores, por favor, no te emociones, no te enojes. Sometido a un estrés, bueno, ha pasado con entrevistas, por ejemplo, ¿no? Sometidos al extremo estrés de un interrogatorio periodístico bien realizado, ahí puede tambalear, ¿no? Y eso también se coachea, si se me permite. Mira, cuando coacheamos en relación a la gestión emocional, una de las emociones más coacheadas es el enojo. Y el enojo nosotros decimos que es fuerza que puede ser usada para construir o para destruir. Cuando esa fuerza se sabe redirigir, es una fuerza muy poderosa para construir cosas. De hecho, esa es la utilidad del enojo. Cuando esa fuerza no se sabe gestionar y la descarga de esa fuerza queda adherida a una acción destructiva, entonces allí está mal vista esa emoción. Magela, te habrán dicho, me gustaría también preguntas de mi prestigioso panel, te habrán dicho muchas veces, ¿no?, que de tanto encorsetarlos en conceptos muy rígidos pierde naturalidad. Y eso puede advertirse, por ejemplo, en un debate. Hemos tenido debates aquí y también del otro lado del río. ¿Hay algo de eso también? De que si el líder toma es muy piedeletrista con aquellos consejos del coach, ¿puede perder naturalidad?
un buen coach no directivo no debería dar consejos, debería propiciar que la persona se conozca para que sea tal cual es. El autoconocimiento como base, entonces. Sí. Bueno, a ver, ¿preguntas? ¿Cómo se crea un líder en definitiva? ¿Qué características tiene que tener y sobre todo qué características trabajarías tú? Cuando nosotros hablamos de crear un líder, más que crearlo, permitimos que la persona encuentre cuál es su estilo natural de liderazgo. Todos somos líderes de diferente estilo, con diferentes formas. Entonces, ¿cuál es tu estilo natural? Ese estilo natural que vas a tener más a mano, ¿qué ventajas tiene? ¿Qué tenés para ofrecer como en tu estilo? ¿Y cuáles son aquellos otros estilos que quizás necesites como apalancamiento porque no están tan disponibles para vos? Más que crear al líder, hacemos que el líder se luzca en sus fortalezas, en su estilo natural. Y minimizar las que no están tan buenas. Que se apalanque, que la sepa gestionar, que pida acompañamiento. Si a mí me falta un estilo autoritario, bueno, me puedo generar equipo donde yo puedo conseguir un estilo autoritario al lado. Si me falta estilo conciliador, donde yo sé que necesito como potenciarme, apalancarme, porque no todas las personas tienen todos los estilos disponibles. Y hablando de eso, del tema de esto que estábamos hablando, ¿no? De la cuestión de las redes sociales y de esa personalidad que está en las redes sociales. ¿Cómo se hace para que esa personalidad que está en las redes sociales tenga que ver con lo que el líder es y al mismo tiempo mantener esa saludable distancia que tenés que tener con los que vos pretendés liderar, ¿no? ¿Cómo hacer para que el líder esté mostrando su forma, su estilo en la red social? Esa sería la pregunta. Cuando un líder está bien entrenado en sí mismo, en conocerse, en saber gestionarse, entonces no necesita mostrar otra imagen. Tiene esa autoconfianza de ser quien es, esa autenticidad, esa integridad que inspira a las personas. Estaba leyendo una frase acá, que no sé si estoy tan de acuerdo en principio, pero yo de esto sé poquito y nada. Dice, el buen líder es el que se adapta a las necesidades que tienen a quienes lidera. Yo no debería imaginarse, pero ¿cuántas adaptaciones son posibles en una persona para que esté acorde a cada una de las necesidades de cada uno de los que lidera? ¿Entiendes? Creo que allí, ¿no, Felipe? Eso es un demagogo. ¿Eso es? Un demagogo más que un líder. Bueno, ¿cuánto hay también de este entrenamiento que aliente el riesgo de la demagogia, por ejemplo? No, lo que pasa es que, no sé, creo que primero hay que ver qué es un buen líder. ¿El equipo de Martínez tiene coach? No. ¿No? No. Y yo en realidad creo más en hacer terapia y que la gente se conozca a sí misma. ¿Hacer terapia que grupal? Sí, no, terapia, uno. Terapia preguntarse, uno. Hacer procesos de largo plazo a que yo te formo en este momento para que vos seas algo que capaz que sos o capaz que no sos. Y además esos condicionantes también están dados por la comunicación. Digamos que hay cosas que están bien vistas y cosas que no. Entonces hay determinantes, en el sentido que son determinantes y condicionantes sociales. Lo que la gente espera ver, que eso es lo que para mí es la discusión política. Claro, ahora Patricia, a ustedes en el Frente Amplio, y le pregunto también, o traslado la pregunta a Gabriel, han tenido un proceso, una irrupción de una figura que debe dejar detrás a líderes consolidados, ¿no? Estamos pensando en la imagen de Tabaré Vázquez, de Pepe Mujica, de Danilo Astori, Lo que han pasa quedado... es que si hace 40 años que te subís a un estrado y hablas en un estrado, lo empezás a saber hacer. También hay una cuestión del saber hacer y de la práctica y de perder el miedo de tener confianza, y hay personas que le temblarán más o menos las piernas y la voz y lo querrán hacer o no porque sientan miedo de hacerlo o no. Pero hay algunas decisiones... Hay distintas formas, hay distintas algunas personas. decisiones, por ejemplo, Martínez, que se notó que o no tuvo un equipo que lo asesorara o no los escuchó. Por ejemplo, con el tema del Gucci, ¿no? ¿Ahí no crees que también se necesita gente que te asesore en determinadas posturas, decisiones? Ahí yo creo que hay dos cosas. Una cosa es la discusión política, el debate político, cómo te posicionás ante los eventos y los sucesos, los asesores, que es otra cosa. Y otra cosa es el coach y la emocionalidad y cómo uno se gestiona a sí mismo y cómo gestiona su forma de líder. Creo que son dos cosas distintas. O sea, en formas de procesos, bueno, sí, tenemos muchas diferencias. Pero creo que son dos discusiones distintas. Bien. No creo que eso vaya por ahí. Vuelvo a esta pregunta entonces, o a esta afirmación. ¿El buen líder es el que se adapta a las necesidades que tienen a quienes se lidera? Es un poco diferente. El liderazgo se basa, el buen liderazgo se basa en comprender las necesidades de aquellos a quienes lidera. Es más, comprender. Una vez que yo comprendo, adapto mi estilo de liderazgo a la situación y al contexto. Hoy por hoy el liderazgo se trabaja como de manera situacional.
El líder que sabe adaptarse al contexto y a lo que la situación requiere y puede flexibilizarse en su estilo, no permanecer en un solo estilo rígido de liderazgo. La frase tiene que ver con eso. ¿Ha cambiado entonces con los años la forma de crear líderes? Cuando al principio se pensaba que el liderazgo era un rasgo, un carácter, una forma, se daban como recetas de líderes. Hoy por hoy es más un liderazgo situacional. Estaba aquello del carisma, ¿no? Si tenían carisma, ya tenían como medio partido ganado. Hay algunos ejemplos que me va a facilitar la producción, que tiene que ver con líderes. El otro día escuchaba justamente, ¿no?, a este analista internacional decir, miren que el mundo está volcánico, convulsionado como está, porque faltan también líderes de peso, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, mirá, Connie, aquí, ¿quién está? Una genia. El líder perfeccionista que busca la excelencia, altos valores y exigencia, ideal para la búsqueda de excelencia, Margaret Thatcher. Allí hay un liderazgo potente. Pero, perdón, eso es lo que proyecta. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con que sea la forma en la que lideró. Ajá. Esa es una proyección. Y me parece que ahí también hay un tema de la imagen y de lo que uno proyecta y después cómo uno es. Sí, concretamente. Yo puedo tener mi estilo natural y mi estilo adaptado. Y ahí puede haber una diferencia. Cuanto más concuerda el estilo natural, que es el mío, el que yo uso en situaciones de relax, cómoda, y el estilo adaptado, que es el que se da en las situaciones. Pero yo creo que ella es un ejemplo, digo, por lo que sé, no es que tampoco soy una experta en Margaret Thatcher, pero es un ejemplo de alguien que tuvo que construir por encima de ella una especie de coraza que no es directamente su ser emocional, no está ni cerca con lo que ella sentía o vivía en su intimidad. Entonces me parece que hay una distancia gigante. En relación a lo que yo construyo en el estilo adaptado, cuanto más distancia hay entre el estilo natural y el adaptado, más estrés tiene la persona. Estoy súper de acuerdo. Hay un estrés que ya no se puede sostener ese estilo adaptado. Por eso, si una persona se mantiene en un estilo que es el suyo, lo puede llevar. ¿Cuánto hay de estilo adaptado o natural en Margaret Thatcher? No lo sabemos, pero ella se le conoce como la dama de hierro, por el estilo fuerte, perfeccionista, de alta calidad, mucha ética. Bien, Gonzalo. Me parece que es muy claro el tema del liderazgo. ¿Para qué? Integrando equipos. Integrando equipos, liderazgo político, porque mucha gente entra a la política diciendo, bueno, los políticos son todos iguales, pero sin embargo arranca la campaña política y a los pocos días terminan fuera de concurso porque no se bancan estar todo el día arriba de un auto, una camioneta, yendo de Montevideo a Artigas, yendo a un acto pequeño, yendo a un acto grande, que todo el tiempo te estén insultando. Estás en la cola del supermercado y te están increpando. Hay que crear mucho cuero también. Entonces, no solo me parece que el liderazgo también parte de las emociones y también aguantar un poquito la presión. Ajá. El líder solidario o altruista se define a través del servicio a otros, idea para motivar y servir al prójimo, y la referencia es Eva Perón, por ejemplo. Viviana. En eso de la balanza en un líder, ¿no? ¿Cuánto pesan las características naturales de una persona y cuánto se puede trabajar? Ajá. Justamente, se puede trabajar hasta cierto punto, porque un líder, si se deforma en su estilo natural, no va a sentirse auténtico, no va a inspirar a las personas desde una integridad personal. O sea que la base es importante. Siempre la base es la fortaleza y el potencial que la persona trae dentro. ¿Cómo? Bien. Perdón, la última. Sí. No, ¿sabes qué? ¿Me dejas un ratito con Dale, Jimena? adelante. Tengo que ir con Jimena en este momento. Sabaris, con usted, y volvemos acá con Viviana Ruggiero. Sí, quiero hacerte otra recomendación porque ya estamos en octubre y tú sabes bien que en Óptica Brioso encontrarás los mejores lentes y el mejor asesoramiento para verte mejor. Así que no olvides que en Óptica Brioso contamos con lo último y al mejor precio para ti. Hay 2 sucursales en Montevideo, San José 1260, esquina Carlos Quijano, y también en Canelones 33518. Óptica Brioso, con 13 años de trayectoria, se renovó con todo. Los esperamos en nuestro nuevo local de San José 1260 entre G y Yaguarón. Un local más cómodo, 100% accesible, con la atención y el servicio de siempre. Los mejores productos y precios del mercado. Consulte a nuestro teléfono 2902-5051 por promociones y descuentos especiales. Óptica Brioso es servicio diferencial. Y ya que hoy hablamos de liderazgo, Punta Tracking es líder en el rastreo satelital de vehículos de todo tipo. Autos, motos, camiones, camionetas, maquinaria agrícola, taxis, ambulancias e inclusive bicicletas. Con Punta Tracking, el mismo cliente rastrea y sigue a sus vehículos desde su computadora o desde su teléfono celular. Punta Tracking, monitoreo satelital de vehículos.
control en tiempo real desde su celular o PC. Punta Tracking, homologado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Punta Tracking, 0800 8284. Bueno, si me dejan 2 minutitos apenas, vamos a volver con más ejemplos, el aporte de Viviana, y además estamos aquí hablando de liderazgos, de la construcción y de esta figura del coaching aplicado también a la política. En 2 minutos seguimos adelante. Sí, está bien lo que dice Conrado, ¿no? Escuchame una cosa. Hoy se habló aquí del CONIDATA y del GAVIDATA, pero no hubo, me recordaba Viviana Ruggiero, que además tiene interés en la materia, no hubo apuesta. Claro, no hubo apuesta. No se Esto jugó el no asadito nos podemos, para el grupo. no nos podemos ir ir así. No. Claro. Yo estoy dispuesto a aceptar una patología burguesa por esta idea de juego la apuesta. No tengo problema ninguno. Sí, bueno. Sí. Perfecto. Apostamos un asado para el equipo. Hoy estoy yo acá. Así que como justo en la apuesta estoy yo, voy a tener que ir. Normalmente no apuesto asado porque no sé hacer asado. Pero siempre como hay gente si dijera que puede una rueda hacer. de mate. Apostá lo que quieras. Mira, lo hace Baroni, lo hace Baroni. Yo me ofrezco de asador. Cocinamos lo que quieras, Conrado. Estoy en condiciones de financiar sin inconvenientes. A ver, si yo pierdo, yo pago y hago el asado. Ajá. Si pierde Connie, él paga y yo hago el asado igual con todo gusto. Está bien. Bueno, muy bien. Es así. Estábamos hablando... Te voy a pagar mejor que el Partido Comunista. Sin duda. Eso sin duda. Magela Pardo está hablando, ¿no?, de este rol nuevo, digamos, ¿no?, en la política, del coaching. Decíamos, bueno, liderazgos como el de Churchill, ¿no?, que ese sí que tenía que enfrentar tensiones planetarias, ¿no? Acá hay, por ejemplo, otro líder, el realizador o triunfador, digamos. Mirá, otro amigo tuyo. Todos, es que los buenos son los míos. Se esfuerza por destacar y tener éxito. Connie se emociona con Thatcher y Reagan, le va a dar algo. Muy enfocados en resultados ideales. Rendido el correspondiente. Pero mirá que viene un amigo tuyo ahora, Gabriel. Está bien. Sí, Lenin. No, otro. Bueno, claro, acá me confunde. Me distraen porque tenía otro. A ver, dame el otro, por favor, director. Dame el otro que quiero saber cuál es la diferencia de 2 líderes, por ejemplo. ¿Había otro? Aquí está. Un asesino serial. Fidel Castro, el líder luchador o protector, influyen con decisión, son enérgicos y terrenales. Pueden haber líderes con posiciones antagónicas, claramente, ¿no? Hay muchas tensiones entre los estilos de liderazgo. Sobre todo los enfoques. Viste que el líder se puede enfocar en la tarea y en las personas. Y necesita un equilibrio entre el enfoque entre las tareas y las personas. Y también el ritmo. Hay ritmos de liderazgo como más enérgicos y líderes con menor ritmo. Y a veces hay problemas de liderazgo por esas tensiones. Líderes que son más enérgicos, de ritmo más rápido y otros más lentos. Líderes que van más hacia las personas, líderes que van más hacia las tareas. Y eso es como una tensión de prioridad. Pero de hecho son complementarios, solo que generan tensión en las personalidades. Hubo seguramente cambio de paradigmas también, ¿no? Aquellos estereotipos vinculados a los liderazgos de antes ya no son los de hoy. Les voy a preguntar después ya en el cierre, ¿cuál es la característica o la principal virtud que debe reunir un líder de este tiempo? Viviana, ¿querías hacer algunos otros apuntes? Sí, porque estamos en el tramo final de la campaña. El fin de semana estuve con Ernesto Talvi recorriendo el norte y lo vi un poco cansado, ¿no? Y hay otros candidatos que también están cansados. Luis Lacalle Pou tenía problemas en la voz en estos días. En esto que estábamos hablando de la gestión emocional y el autocontrol, en definitiva, ¿cómo debe de lidiar un político con este asunto también del cansancio que puede llevar a cometer errores, ¿no? Sí, básicamente en el equilibrio. Cómo yo me gestiono a mí mismo. Después de que me conozco, el primer punto es cómo me autolidero. Esta frase de liderarse para liderar. Cómo yo me equilibro, me mantengo en un equilibrio saludable, reconociendo mis límites, mis fronteras saludables, hasta dónde puedo, hasta dónde no. Esa es una buena competencia de un líder para no entrar como en el agotamiento o el estrés emocional que luego llega a lo que vos decís, a cometer errores o a estar más irritable. Decían que Winston Churchill era capaz de dormirse una siesta profunda en 15 minutos. Claro. Y de esa manera
sorteó todas las instancias más azarosas desde su juventud en la política británica hasta el periodo de la guerra. Y sin embargo, terminó la guerra, que los aliados ganaron, él fue una figura extraordinaria y el jefe del Partido Conservador, y le ganó un papa frita del Partido Laborista y tuvo que perder, porque los buenos líderes no necesariamente siempre ganan, si no estarían siempre lo mismo, que es lo que pasa en los países comunistas. Si los países comunistas no cambian porque el liderazgo no está sometido a los avatares de la libertad de los ciudadanos. En los países que esa es la regla, cambian. Fíjese, Inglaterra tuvo un magnífico primer ministro con David Cameron, lo pasaron por arriba con el Brexit, que fue una bravuconada, que la hizo con mucha discreción. Vino la señora May y duró 3 años, y ahora hay uno que tiene una personalidad fantástica, que Cero es personalidad, Connie, no pudo. mi ídolo. Sigue Mi ídolo. sin poder, Boris Johnson es tu Connie. ídolo. Mi Sigue ídolo, sin Boris poder. Johnson. Dijo que se iba a tirar a una zanja Mirá. si no lograba el Y lo va a acuerdo, y lograr. no lo logró. Lo Tuvo que va- hacer otro lo va a otro lograr. brazo las de- dificultades Verán que para el formar Brexit- gobierno también. Bueno, fíjate que también no quiere decir que haya un paralelismo, ¿no?, con lo que puede llegar a suceder en Uruguay si se fragmenta mucho el Parlamento, pero tenemos países que tienen dificultades para integrar gobierno, entre otras cuestiones porque de pronto también allí hay como una falencia en los liderazgos, ¿no? No logran, por ejemplo, una tarea elemental que es formar un gobierno. Estamos hablando Formar de situaciones muy equipos notorias. de trabajo, para mí, hoy es el rasgo más importante Bueno, acabas de un responder. líder. Formar equipos es el rasgo más importante. Felipe, ¿cuál es el rasgo principal? Yo creo que la autenticidad. Auténtico. Porque muchas veces ocurre que se pretende en campaña electoral vender a un candidato, a un líder, como si fuera un jabón, como si fuera un shampoo, y después pasan las cosas que pasan, ¿no? La gente se siente defraudada porque votó una cosa y en la gestión del gobierno ocurre otra. Entonces, lo que decía la especialista, el liderazgo tiene que mantener rasgos importantes de autenticidad, más allá de perfeccionar determinadas aristas, determinadas áreas, porque si hay un desfasaje muy brusco entre la personalidad, las características de esa persona y lo que se vende hacia afuera, se generan esos cortocircuitos que terminan en populismo, por Está ejemplo, bien. ¿no? El rasgo principal, Patricia. Creo que hay algo que decía Gonzalo de la gestión de tus emociones y de todo lo que te implica la expectativa de los demás, cómo lidias vos con la expectativa de los demás, con tu propia expectativa, con tu vida, con el futuro, con todo lo que te... El cuero duro ese Con que el decía él. cansancio, creo que no, que hay que llorar más también, hay que llorar en la política, ¿no? Que es una En cosa que público, no está como tan bien Macri. vista. En público como Macri, llorar Yo no así. creo que esté mal llorar, creo que está bien llorar y que la gente tiene, o sea, que es parte de las emociones permitidas. Ajá. Es como permitámonos las emociones y enojarnos, llorarnos, sentir cosas, quiere decir que sos una persona, que te pasan cosas y que te generan cosas. Entonces me parece que eso por un lado está bien. Por otro lado creo que hay que preguntarse, y me gustaría a mí la cosa más importante de los liderazgos, es como preguntarse en esto de la competencia, que hay cosas muy masculinas y creo que estaría bueno pensar en que el feminismo nuevamente puede llegar a traer otras señales y otras claves para que los liderazgos no estén Claro. peleándose los varones entre Todavía sí. está en clave de macho alfa, ¿no? Ya, y bueno, eso, formación de los gobiernos, esa es la explicación. Gonzalo ya habías más o menos Yo dicho, hablaba ¿no? del cuero duro, pero yo insisto, es el aplomo y la negociación. Ajá. En política muchas veces la gente cree que esto lo puede hacer cualquiera y en realidad es una carrera de largo aliento. Acá estamos corriendo una maratón todos los días y tenés el insulto en la esquina, tenés el problema, tenés las traiciones, tenés las discrepancias. Acá tenés mucho aplomo, pero sobre todo capacidad negociadora. Negociar con los que se tiene y no decir con quién no, decir con quién sí dentro de los que uno tiene delante. Y la especialista ya nos ha dado una clave, ¿no? El autoconocimiento, me parece que parece ser uno de los rasgos principales. Lo que hoy se trabaja son con 5 áreas. El área central, la autenticidad, la integridad, y 5 áreas que rodean a esto. La autoconciencia, el pensamiento sistémico, las capacidades de relación con otros y la orientación al logro. Estas 5 áreas tienen ciertas competencias y los líderes extraordinarios tienen competencias altas en las 5. Es difícil encontrar en las 5 áreas. Y sí, bueno, Viviana, ¿tenés como un rasgo así que No, debe tener no. un líder? No, creo que comparto básicamente lo que se ha dicho. Creo que la autenticidad es importante, porque en definitiva, si no, después, viste, se Sí. cae esa máscara. Exacto, exacto. Gabriel.
es como una variante de la autenticidad que creo que es muy importante y también la formación de equipos, pero para mí es sustantivo el tema de la coherencia. La coherencia no es una virtud. La coherencia con lo que, entre lo que se dice y lo que se hace, la coherencia entre lo que se muestra y lo que se es, me parece que es un aspecto sustantivo. Bueno, muy bien, para Valeria, mí, sí, cerramos. Para mí es sumo, y sigo, para mí es la capacidad de pedir perdón y de decir me equivoqué. Eso me parece que un líder al día de hoy es una capacidad fundamental. Pero si tenés un líder que dice muchas veces me equivoqué, estamos en un problema. No, muchas veces no, pero sí las veces necesarias para aplacar ánimos, para decir este no es el camino, vamos a tener que retomar y bueno, la gran Macri, ¿no? También que tuvo que dar marcha atrás ahí. Sí, pero no fue la manera, me parece que no. Bueno, muy bien. Muchas gracias, como siempre. Valeria ha estado con nosotros. Señora Magela Pardo, ha sido muy grato. Muchas también. gracias, Daniel. Gonzalo, Patricia, Felipe, muchísimas gracias. Al panel también. Nos vamos a reencontrar ya con el resultado. Qué emoción. ¿No te da? Bueno, sí. Totalmente. Me la llevo, me la llevo. Me emociona. Bueno, señores, estaremos el próximo martes ya con el resultado de esta primera instancia electoral. Todo hace suponer, salvo algún matiz de Mazarovich, que tendremos segunda vuelta. Bueno, estaremos a lo que digan las urnas el próximo domingo. Una transmisión fantástica, fantástica de Canal 4 desde primerísima hora. Que pasen todos muy bien.